¿Cómo ha sido el peor centenario en la historia del fútbol chileno? Pues ven, yo averígualo en Punto Cero. Bueno gente, sean todos bienvenidos a un nuevo video en el canal y en este caso vamos a hacer un video fuera de lo planeado para hablar sobre el mal momento que está viviendo Colo-Colo en este último tiempo, en donde podemos mencionar que el Cacique, bajo el mandato del técnico Jorge Almirón, es un equipo que lamentablemente no entusiasma a nadie, y a pesar de tener un plantel millonario y en teoría pensado para competir a nivel internacional, ni siquiera puede ganar a Deportes Limache. Y bueno, además de la vergüenza que pasó el equipo en Copa Libertadores, en donde además de sufrir grandes goleadas ante Fortaleza y Racing, también ocurrió la famosa tragedia vivida en el Estadio Monumental. Le sumamos la temprana eliminación en la Copa Chile, la irregular campaña en el torneo nacional y ahora con una nueva derrota en el Superclásico, el mal presente de Colo-Colo vuelve a la luz, y es que con Jorge Almirón al mando del Cacique, el equipo simplemente dejó de ganar clásicos, ya que antes de Almirón, Colo-Colo no perdía ante la U en condición de local hace 23 años, y justamente a principios del 2024 rompe aquella racha tras perder 1-0 ante los azules, y ahora a mediados del 2025, Colo-Colo aún podría decir que no perdía ante la U en el Estadio Nacional hace 13 años, pero otra vez Almirón es experto en romper récords, y al parecer es un hincha de la U encubierto, ya que los azules volvieron a ganar el clásico, por lo cual en estos dos últimos años, la Universidad de Chile rompió dos de las peores rachas negativas de su historia ante Colo-Colo, algo simplemente insólito, y sabemos el rendimiento que tuvo Almirón en sus otros equipos, nos damos cuenta que no es un técnico clasiquero, ya que por ejemplo cuando dirigía a Boca Juniors, perdió tanto de visita como de local ante River Plate, en donde se recuerda que la Bombonera cayó derrotado por 2-0, por lo cual es un técnico que simplemente no sabe cómo plantear este tipo de partidos, y lo peor de todo es que esta derrota ante la U medio que nos hace olvidarnos del mal partido que hizo Colo-Colo con la Católica, en donde literalmente el Cacique no pateó al arco en todo el partido, lo cual es algo simplemente lamentable para un equipo como Colo-Colo, que tiene la obligación de ir a buscar cada uno de los partidos que juegue, y es a esto cuando me refiero que los salvos son un equipo muerto, ya que al parecer ninguno sabe que está representando a la institución deportiva más grande de Chile, en donde ya todos se dieron cuenta tal cansancio que el ciclo de Jorge Almirón simplemente no da para más, y la dirigencia debería haber sacado al técnico hace muchísimo tiempo, pero como la gestión de la fiesta del centenario ha sido simplemente nefasta, por muy gracioso que suene, la dirigencia no tiene el dinero para despedir a Almirón, por lo cual están esperando a que se termine su contrato, a pesar de que por el rendimiento mostrado dentro de la cancha, ya se debería haber ido hace muchísimo tiempo. Y haciendo una cronología por toda la etapa de Jorge Almirón en Colo-Colo, lo cierto es que nunca convenció del todo al paladar exigente de los hinchas del Cacique, y es que como recordarán, toda su aventura en Colo-Colo comenzará en 2024, en donde los salvos comenzarían jugando la fase previa de la Copa Libertadores, y justamente entre medio de estos partidos es cuando perderá el primer Superclásico ante la U en condición de local, el cual a pesar de que Colo-Colo perderá aquella racha invicta, medio que los hinchas no le dieron tanta importancia, debido a que el equipo estaba jugando en torneos internacionales, y ya que hablamos sobre la gloria eterna, uno de los mayores logros por el cual la gente defendía a Jorge Almirón en su momento era porque llegó a los cuartos de final de aquella Copa Libertadores, en donde como sabemos en el último tiempo, la Copa Libertadores ha sido por años el talón de Aquiles de Colo-Colo, y claro, aquella clasificación a las fases finales de la Copa alegró a todo el pueblo coloconino, ya que justamente fue una campaña muy épica por cómo se dieron las cosas, pero lo cierto que esa campaña se da una sola vez en la vida, ya que sin exagerar, Colo-Colo en aquella Libertadores fue el peor clasificado octavo de final en toda la historia de la fase de grupo de este torneo, en donde solo ganó un partido en aquella fase, y tras quedar empatados en puntos ante Cerro Porteño, el Cacique solamente pasó por tener más goles de visita, algo simplemente insólito, y claro, en aquel momento el rendimiento del equipo tampoco importaba, ya que aquí aparece la palabra mágica para defender cualquier mal planteamiento, y esa palabra mágica es jerarquía, y es que en aquel momento, tanto en el torneo nacional como en la Copa Libertadores, Colo-Colo simplemente ganaba partidos porque tenía mejores jugadores, pero era solo por eso, por individualidades, ya que tiene a Carlos Palacios en un excelente nivel, a Arturo Vidal, que se comía el mediocampo, y a Maximiliano Falcón, que era el patrón de la defensa, y a pesar de dominar los partidos, lo cierto es que Colo-Colo solo ganaba por la cuenta mínima. De hecho, si vemos los últimos encuentros del torneo nacional del año pasado, generalmente el Cacique ganaba por 1-0 o 2-1, pero nada más. Pero claro, en aquel momento tampoco importaba, ya que Colo-Colo estaba en búsqueda de alcanzar el primer lugar de la tabla de posiciones, y también se instaló en la gente el querer ganar como sea, que da igual la forma en la cual se consigue la victoria, siempre y cuando se gane. Pero como sabemos, eso es bastante resultadista, ya que cuando no se gana, obviamente sale a la luz todo lo mal que juega el equipo, cosa que se está evidenciando en este 2025, pero volviendo al año pasado, aquí también se siguió usando la palabra jerarquía para defender cualquier posible crítica, en donde si el equipo gana 1-0 en los minutos finales del partido, no es porque no tuvo la capacidad de abrir el marcador antes, sino porque tiene jerarquía, y ese mito era alimentado por su participación en Copa Libertadores, en donde hay que decir que en octavo de final, Colo-Colo tuvo mucha suerte en el sorteo, ya que con todo el respeto que me merece Junior de Barranquilla, le tocó el rival más fácil posible en aquella ronda, sobre todo considerando que Colo-Colo entró por la ventana octavo
octavo de final. Y claro, el Cacique venció al conjunto colombiano en una llave simplemente épica, y después le tocaría enfrentarse ante River Plate, en donde, si les soy sincero, paradójicamente, en este partido Colo-Colo sí merecía algo más, ya que por ejemplo en el partido de ida, jugado en el Estadio Monumental, ambos equipos empataron 1-1, y lo cierto que el Cacique tuvo más llegadas, e incluso recuerdo que tuvo un tiro en el palo, y River Plate, con muy poco, sacó un empate en tierras chilenas. Y es que claro, River Plate tiene jerarquía, y dale con esa palabra. Pero bueno, lo cierto es que todo lo bueno que mostró Colo-Colo en Chile, la verdad es que no se notó en Argentina, ya que prácticamente los albos no atacaron durante ese partido y tuvieron muy pocas llegadas, y tras ser eliminado de la Copa Libertadores, como le decía, Colo-Colo se centraba en remontar la distancia que tenía en el torneo nacional, y es por esa razón que había que ganar como sea, en donde daba igual que solo ganara por la cuenta mínima, ya que como antes estaba centrado en la Copa Libertadores, durante la primera rueda del torneo perdió muchos puntos en el camino y ahora tenía que empezar la misión de la remontada, y es por esa razón que había que ganar como sea, en donde daba igual que solo ganara partidos por la cuenta mínima. Y a pesar de que poca gente habla de eso, nuevamente los albos estuvieron muy cerca del fracaso, ya que se notaba que en los últimos partidos Colo-Colo llegaba muy cansado al final de la temporada, en donde el primer síntoma de la falta de energía se vio en la fase final de la Copa Chile, momento en el cual perderán ante Magallanes por 3-0, mientras que en el torneo nacional, en la última fecha Colo-Colo jugaría uno de sus peores partidos, ya que en aquel recordado encuentro de Deportes Copiapó, el León de Atacama neutralizó completamente al Popular, e incluso en algunos instantes le estaba aguando la fiesta a todo el pueblo albo, y claro, todo eso se puede atribuir a varios factores, ya que pueden ser los nervios por tener que salir campeón sí o sí, el calor que hacía en el norte del país y también la cancha sintética, los cuales eran factores que influían en el juego del Cacique, pero a pesar de esto, son jugadores profesionales y tenían que demostrar algo más si es que querían salir campeones, y uno de los pocos que demostró esto fue Arturo Vidal, quien justamente marcó el gol, con el cual al fin y al cabo Colo-Colo salió campeón, que ni siquiera era el gol del triunfo, sino que solo era el empate 1-1 ante Copiapó, en donde seamos sinceros, lo más lógico hubiera sido jugar un partido de definición ante la Universidad de Chile, ya que como Colo-Colo no le pudo ganar a Copiapó, la U si ganaba su partido iba a prolongar el campeonato a una superfinal, pero en aquel duelo entre la U y Everton, los delanteros azules fueron expertos en perderse goles abajo del arco, y solo por eso Colo-Colo salió campeón, porque si los delanteros de la U lo hubieran metido, la historia hubiera sido totalmente diferente, y por suerte para el Cacique fue así, ya que como le decía anteriormente, se notaba que el equipo se estaba quedando con poca energía en los últimos partidos, y no sé cómo hubiera terminado aquella presunta superfinal del torneo nacional entre Colo-Colo y la U. Y bueno, después de este gran título ganado en 2024, llegamos a la presente temporada 2025, año del centenario para Colo-Colo, y lo cierto es que todos los fanáticos pensaban que iba a ser una fiesta, ya que a pesar de que se habían ido grandes jugadores como Maximiliano Falcón y Carlos Palacios, quienes eran claves en el funcionamiento del equipo, aún así la dirigencia gastó mucho dinero en traer a futbolistas que al parecer eran de calidad, puesto que se traía a Claudio Aquino, que fue figura en Vélez Sarsfield, campeón del fútbol argentino, y se gastaron más de $2 millones en el fichaje de Salomón Rodríguez, en donde este jugador será el fichaje más caro del equipo en toda su historia. Una completa locura, la verdad, y estoy seguro de que algún negocio trucho debe haber detrás de este fichaje, ya que no es normal pagar tanto dinero por un jugador bastante promedio. Y a este extraño fichaje le sumamos que Colo-Colo reemplazó a su arquero Brian Cortés con el arquero Brian Cortés y al defensa Emiliano Amor con el defensa Emiliano Amor, y lo cierto es que ya desde la pretemporada que había un mal presentimiento en el equipo, y lamentablemente ese fue el caso, ya que Colo-Colo sin lugar a dudas está viviendo una pesadilla en el año su centenario, ya que toda su temporada comenzaría con dos malos partidos ante Deportes Limache y Santiago Wanderers en el marco de la Copa Chile, en donde por ejemplo empataría 2-2 ante Limache en el Estadio Monumental, en lo que será el primer partido de Limache, luego de ascender por primera vez en la máxima categoría, y luego los albos perderían ante Santiago Wanderers en Valparaíso por la cuenta mínima, los cuales eran malos resultados, pero como la Copa Chile se juega bajo un sistema de fase de grupos, lo cierto es que estos resultados no importaban demasiado, ya que aún tenía muchos encuentros para recuperarse, y además se ponía como excusa que la temporada recién iniciaba y que después iba a ver el funcionamiento real del equipo, pero nada de eso pasó, y si les soy honesto, la clasificación a la siguiente etapa de la Copa Chile justamente se perdió en esos dos primeros partidos, y es que como sabemos, Colo-Colo quedó eliminado en la última fecha de dicha Copa ante Deportes Limache, quien ahora vencerá al Cacique por un duro marcador de 4-1, y si a esto le sumamos los bochornos que sufrió el equipo por Copa Libertadores, en donde se comería 4 goles en Brasil y 4 goles en Argentina, ante Fortaleza y Racing respectivamente, Colo-Colo a principio de la temporada estaba eliminado de 2 torneos y con un centenario totalmente manchado por la tragedia que ocurrió en el Estadio Monumental, en donde lamentablemente murieron 2 personas, que como todo lo que pasa en Chile, medio que ese dato se fue olvidando con el pasar del tiempo, pero es un dato no menor y que ejemplifica lo mal planeada que estaba esta fiesta, ya que desde los fichajes hasta lo que pasa dentro y fuera de la cancha, todo lo que hizo Colo-Colo lo hizo mal en este año, lo cual es francamente impresionante, ya que este 2025 tenía que ser una fiesta para todo el pueblo albo, y luego de perder 2 clásicos seguidos ante la Católica y ante el U de Chile, lo cierto es que todo este sueño se está volviendo una pesadilla aún peor de lo que ya era, con un Colo-Colo que perdió 2 invictos
partidos ante la U, quedó afuera de la Copa Chile ante un equipo que se apoda como el Tomate Mecánico, dio vergüenza en la Copa Libertadores y en el torneo nacional está fuera de puestos de copas internacionales y con un andar bastante irregular. Todo esto ha sido el centenario de Colo-Colo, en donde al menos en lo que respecta a lo que pasa dentro de la cancha, el máximo responsable es Jorge Almirón, que ya como les comentaba anteriormente, es un técnico que desde que llegó el cacique nunca convenció del todo y que el año pasado simplemente ganaba partidos por jerarquía y por las individualidades que tenían, pero es un técnico que no le ha dejado nada al equipo, ya que no tiene ninguna manera novedosa de jugar y lo peor de todo es que no apareció ningún jugador de la cantera del equipo en su 11 titular, lo cual es una pena, ya que Colo-Colo tiene una excelente cantera con chicos a lo largo de todo Chile, en donde a pesar de la irrupción del buen jugador Francisco Marchand, Jorge Almirón es bastante terco en su planteamiento y simplemente prefiere morir con la suya, sin probar nuevos jugadores y con un plantel totalmente muerto, en donde para mí hace mucho tiempo que Jorge Almirón cumplió su ciclo en Colo-Colo y muchos otros jugadores del cacique también deberían irse, ya que al parecer no saben que están jugando en el equipo más grande del país. Así que habiendo dicho esto y repasando toda la campaña de Jorge Almirón en Colo-Colo, dime en la caja de comentarios tus opiniones sobre la pésima actualidad del cacique y qué crees que debería hacer el equipo para salir de este mal momento a nivel deportivo. Leeré tu opinión atentamente en la caja de comentarios. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que te haya gustado, dale like, suscríbete, comenta y comparte, y dime en la caja de comentarios qué otros videos te gustaría ver en este mismo canal. Yo soy Punto Cero Chile, nos vemos.